Evangelio de hoy jueves 30 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 21 al 25. En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: Se trae el candil para meterlo debajo de él. Se le vino debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo, es para que se descubra; si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta en este pasaje la célebre parábola del sembrador, una enseñanza profunda de Jesús sobre la disposición del corazón humano para recibir la palabra de Dios. Esta parábola, narrada a una gran multitud reunida a la orilla del mar, nos invita a reflexionar sobre la manera en que acogemos el mensaje del Evangelio y sobre los frutos que producimos en nuestra vida espiritual. Jesús usa la imagen del sembrador que esparce la semilla en distintos tipos de terreno: el camino, el suelo pedregoso, el terreno con espinas y la tierra buena. Cada uno de estos terrenos representa una actitud diferente frente a la palabra de Dios, y nos lleva a examinar en qué estado se encuentra nuestro propio corazón. En primer lugar, Jesús menciona la semilla que cae junto al camino. Este terreno representa a aquellas personas que escuchan la palabra, pero no la entienden o no la valoran, permitiendo que el maligno la arrebate de sus corazones. En la actualidad, esto ocurre cuando nos dejamos llevar por la indiferencia espiritual, cuando la rutina y las preocupaciones del mundo nos impiden profundizar en la fe. Luego, Jesús habla del suelo pedregoso, donde la semilla germina rápidamente pero, al no tener raíces profundas, se seca ante la primera dificultad. Esta imagen nos recuerda a aquellos que reciben el Evangelio con entusiasmo, pero cuando enfrentan pruebas o persecuciones, su fe se debilita. Es un llamado a construir una relación sólida con Dios, basada no solo en emociones pasajeras, sino en una confianza firme y perseverante. El tercer tipo de terreno es aquel donde la semilla crece entre espinas. Aquí Jesús nos habla de quienes aceptan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el apego a las riquezas y los placeres de la vida ahogan su crecimiento. Esta advertencia es especialmente relevante en nuestra sociedad actual, donde tantas distracciones nos alejan de Dios y nos impiden dar frutos en abundancia. Finalmente, Jesús describe la tierra buena, aquella que recibe la semilla y produce fruto en distintas medidas: 30, 60 y hasta 100 por uno. Este terreno representa a las personas que acogen la palabra con un corazón sincero y generoso. La meditan, la viven y permiten que transforme su vida. Es el ideal al que todos estamos llamados. Uno de los aspectos más importantes de esta parábola es que la semilla que representa la palabra de Dios es la misma para todos. La diferencia no está en la calidad de la semilla, sino en la disposición del terreno. Esto nos muestra que Dios no hace distinciones al ofrecer su mensaje de salvación. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con él. El sembrador, que podemos identificar con Cristo,
No selecciona con precisión milimétrica dónde caerá la semilla. Él la esparce con generosidad, sin preocuparse por las posibilidades de éxito inmediato. Esto nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que su mensaje es para todos, sin excepción. En la explicación que Jesús da a sus discípulos, se nos recuerda que la comprensión de la palabra no es solo un acto intelectual, sino un proceso espiritual que requiere apertura, humildad y disposición para dejarse transformar. Solo aquellos que buscan sinceramente a Dios podrán comprender la profundidad de su mensaje. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como evangelizadores. No solo somos tierra que recibe la semilla, sino también sembradores llamados a compartir la palabra de Dios con los demás. Como estamos sembrando el Evangelio en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro entorno laboral. Muchas veces nos desanimamos al no ver frutos inmediatos en nuestra labor evangelizadora. Sin embargo, esta parábola nos enseña que el crecimiento de la semilla no depende únicamente de nuestros esfuerzos, sino de la acción de Dios en los corazones. Nuestra tarea es sembrar con fe y paciencia, confiando en que Él hará germinar la semilla en su tiempo. El hecho de que algunas semillas no den fruto no significa que el trabajo del sembrador sea en vano. Del mismo modo, aunque algunas personas no respondan de inmediato al Evangelio, no debemos perder la esperanza. El Espíritu Santo sigue obrando en sus vidas de maneras que tal vez no podemos ver. Para que la semilla crezca en nuestro corazón, es necesario preparar el terreno. Esto implica una vida de oración constante, el estudio de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y el esfuerzo por vivir en coherencia con el Evangelio. Uno de los mayores obstáculos para que la semilla de fruto en nuestra vida es el apego a lo material. Jesús menciona las riquezas y las preocupaciones del mundo como espinas que ahogan el crecimiento de la palabra. Esto nos llama a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos si realmente estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. La tierra buena no se forma de la noche a la mañana. Así como un agricultor trabaja el suelo, eliminando piedras y espinas, nosotros también debemos permitir que Dios nos transforme, purificando nuestro corazón de todo aquello que impide su crecimiento. El fruto que producimos no es solo para nuestro beneficio, sino también para los demás. Una vida llena de la palabra de Dios se convierte en testimonio vivo del amor de Cristo, atrayendo a otros hacia la fe. Jesús nos enseña que el fruto no siempre será el mismo en cantidad. Algunos producirán 30, otros 60 y otros 100. Esto nos recuerda que cada uno tiene un llamado único y que Dios no nos mide por la cantidad de obras, sino por la fidelidad con que vivimos su mensaje. El reino de Dios crece de manera misteriosa. Muchas veces, lo que parece pequeño e insignificante a nuestros ojos puede dar frutos extraordinarios con el tiempo. Esta verdad nos invita a confiar en el poder transformador de la palabra, aunque no veamos resultados inmediatos. Debemos estar atentos a no endurecer nuestro corazón, convirtiéndonos en tierra árida donde la semilla no pueda arraigar. La soberbia, la autosuficiencia y la falta de apertura al Espíritu Santo pueden impedirnos recibir la gracia de Dios.
La parábola del sembrador nos anima a tener paciencia con nuestro propio proceso espiritual. A veces, podemos sentirnos desanimados por nuestras debilidades o fracasos. Pero Dios sigue sembrando en nosotros y nos da oportunidades para crecer y dar fruto. Jesús concluye su enseñanza diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es un llamado a la acción. No basta con escuchar la palabra. Debemos permitir que transforme nuestra vida y nos lleve a dar frutos abundantes. Que esta reflexión nos ayude a examinar nuestro corazón y a comprometernos con una vida de mayor apertura a la palabra de Dios. Que podamos ser tierra buena, dispuestos a recibir su mensaje y a multiplicarlo en nuestro entorno. La parábola del sembrador no es solo una enseñanza sobre cómo recibimos la palabra de Dios, sino también un recordatorio de que nuestra vida espiritual no es estática. A lo largo de nuestra vida, podemos ser distintos tipos de terreno en diferentes momentos. A veces, estamos abiertos y receptivos a la voz de Dios, mientras que en otras ocasiones nos dejamos llevar por distracciones, preocupaciones o dificultades que impiden el crecimiento de la fe. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué estado se encuentra nuestro corazón hoy? Tal vez en algún momento de nuestra vida hemos sido como el camino, donde la palabra de Dios no logra penetrar porque estamos cerrados a su mensaje. O quizás hemos sido como el terreno pedregoso, entusiasmados inicialmente con el Evangelio pero sin raíces profundas que nos sostengan en tiempos difíciles. El mundo actual nos bombardea con múltiples voces que buscan opacar la voz de Dios en nuestra vida. Las redes sociales, la cultura del consumo, la inmediatez y el individualismo pueden convertirse en espinas que ahogan el crecimiento de la fe. Por ello, es fundamental encontrar momentos de silencio y reflexión, donde podamos permitir que la palabra de Dios eche raíces en nosotros. Jesús nos habla de los frutos en distinta medida, 30, 60 y 100 por uno. Esto nos enseña que no todos estamos llamados a producir lo mismo, sino a dar lo mejor de nosotros según nuestras capacidades y circunstancias. Lo importante es que cada uno cultive su relación con Dios de manera auténtica y sincera. Si miramos nuestra historia personal, podemos ver momentos en los que la palabra de Dios ha dado fruto en nuestra vida. Quizás a través de una conversión, una decisión importante tomada con fe, o un acto de caridad que marcó la diferencia en la vida de otra persona. Cada uno de estos frutos es una muestra de cómo Dios obra en nosotros cuando le damos espacio para hacerlo. También es importante recordar que, así como Dios siembra su palabra en nosotros, nosotros estamos llamados a sembrarla en los demás. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero debemos confiar en que el Espíritu Santo sigue obrando en los corazones, incluso cuando no lo percibimos. Un desafío para nuestra vida cristiana es perseverar en la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La sociedad moderna nos ha acostumbrado a la rapidez, pero el crecimiento espiritual requiere paciencia. La semilla no germina de un día para otro, y nuestra relación con Dios tampoco se fortalece de la noche a la mañana. El proceso de convertirnos en tierra fértil implica esfuerzo y dedicación.
No basta con escuchar la palabra de Dios los domingos en la misa. Debemos meditarla, aplicarla en nuestra vida cotidiana y pedirle al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. La fe es un don, pero también una responsabilidad. Dios nos da su palabra gratuitamente, pero depende de nosotros cultivarla y hacerla crecer. Esto implica un compromiso constante con la oración, la lectura de la Biblia y la participación activa en la comunidad cristiana. El hecho de que algunos rechacen la palabra de Dios o no la dejen crecer en su vida no debe desanimarnos. Jesús mismo experimentó el rechazo y la indiferencia, pero continuó predicando con amor y paciencia. Nosotros también debemos seguir sembrando, confiando en que Dios hará el resto. Muchas veces, la semilla de la fe es plantada en el corazón de una persona sin que nosotros lo sepamos. Un testimonio de vida coherente, una palabra de aliento, un acto de bondad pueden ser el inicio de una transformación en alguien más. Esta parábola también nos invita a confiar en la providencia de Dios. A veces, podemos sentir que nuestro esfuerzo por vivir el Evangelio y transmitirlo a los demás no tiene impacto. Pero Dios es quien hace crecer la semilla en su tiempo y a su manera. En nuestra vida diaria, podemos identificar situaciones en las que hemos permitido que las preocupaciones o el materialismo nos alejen de Dios. El llamado de Jesús en esta parábola es a renovar nuestra disposición y abrir nuestro corazón para recibir su palabra con sinceridad. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es mantenernos fieles a la palabra de Dios cuando enfrentamos adversidades. La semilla que cae en terreno pedregoso nos recuerda que la fe debe tener raíces profundas para resistir las pruebas. Las dificultades de la vida no son un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para fortalecerla. Cuando enfrentamos desafíos con confianza en Dios, nuestra fe se vuelve más fuerte y madura. Cada día es una nueva oportunidad para preparar nuestro corazón como tierra fértil. Dios nunca deja de sembrar su palabra en nosotros. Somos nosotros quienes debemos asegurarnos de recibirla con apertura y disposición para que crezca y dé fruto. La parábola del sembrador no solo nos habla de nuestra relación con Dios, sino también de nuestra responsabilidad con el prójimo. Si hemos recibido la palabra y ha dado fruto en nuestra vida, debemos compartirla con los demás, para que también puedan experimentarla. La misión evangelizadora de la Iglesia se basa en este principio. Sembrar la palabra en todos los corazones, sin distinción, confiando en que Dios hará germinar la fe en su debido tiempo. Al final de nuestra vida, seremos juzgados no solo por lo que hemos recibido, sino por los frutos que hemos dado. Dios nos ha dado la oportunidad de recibir su palabra, ahora nos toca a nosotros responder con generosidad y fidelidad. Que esta reflexión nos ayude a comprometernos más profundamente con el Evangelio, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra vida y nos convierta en verdaderos discípulos de Cristo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.